aclarar dudas, para generar dudas. Recordemos que teníamos una estructura de esta Y una forma. pregunta, Señor, ¿no cómo sabes si la columna se flecta o no se flecta? Uno siempre supone que no se flecta o cómo es. Con el asentamiento. ya lo vemos. Bueno, Digo, voy a decir que este es mi pórtico. A suponer que ese es el pórtico que les pedí que desarrollaran, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasó a este pórtico? Eh, Resulta que este pórtico es un puente, dijimos, ¿cierto? Que por aquí en la parte superior, pues está cimentado en una montaña, en una ladera, está conectando dos laderas por la condición que sea. Y aquí abajo, entonces nosotros bajamos un pilar para apoyo a esta luz, ¿cierto? Porque, para que no tuviera unos elementos muy altos acá y que me pudiera causar unas deflexiones. Entonces pusimos una pila intermedia. Entonces, resulta que cuando pusieron la pila, estoy suponiendo acá, había un río. Entonces el río, en una creciente o un movimiento de tierra, lo que fuera, indujo a que existiera un asentamiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando existe un asentamiento? Pues sencillamente, si existe un asentamiento, este elemento va a bajar, pero baja como cuerpo rígido, ¿cierto? Baja, esa era mi posición inicial, y baja aquí como cuerpo rígido. ¿Hasta dónde? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque resulta que tengo unos elementos aquí que están unidos a él, ¿cierto? Entonces recuerden que una de las premisas que teníamos nosotros es que no íbamos a considerar las deformaciones axiales. Entonces, este elemento sí se va a deformar axialmente, pero vamos a decir que para ese nivel de asentamientos, esas deformaciones pues no se consideran. Entonces, este es el mismo caso de la viga, por eso creí que era más fácil para ustedes, es el mismo caso de la viga, donde aquí yo tenía un apoyo, entonces asenté el apoyo. Ahora, pues aquí tuve otro elemento como tal, que fue el que se asentó, ¿sí? Entonces, mi elemento columna, mi elemento pila, pues bajó verticalmente con algún tipo de deformación axial que decimos que es despreciable, pero al pasar eso, entonces aquí sobre mi estructura ocurrieron unos, unas deformaciones sobre mi superestructura, mi plataforma, el tablero de mi puente, ¿sí? Esas deformaciones, ¿qué implicaron? Pues que allí se generaran unos momentos. ¿Dónde está mi flecha de momento? Que se me generan aquí un momento, ¿cierto? ¿y si SAP hace la misma suposición? ¿Cómo? SAP hace la misma suposición que la Es columna no se... exactamente la misma. Sí, claro, es lo que estamos diciendo acá. Pues la columna que va a bajar, pues si la columna se asienta, ¿cierto? Va a tener como una deformación axial. Y uno de los principios que dijimos nosotros para Cross es que no íbamos a considerar deformaciones axiales. Entonces, ocurría esto. Vemos este. Y dijimos, bueno, pues que estos dos son positivos, ¿no? ¿Por qué son positivos? Porque cuando baja, aquí empieza Cristo a padecer cuando tengo que hacer curvitas, porque aquí esto es así. A ver, esto baja, no, no pues queda tan chévere. Nuevamente, segundo intento, esta sección, este es el mismo dibujo que hicimos la clase pasada, la clase de vigas. Esto está acá
esto tiende a bajar y allá al final tiende a subir, ¿cierto? Porque no dijimos que los apoyos de los extremos nos fueran a cambiar. Y acá, pues en la parte inferior, lo mismo. Ustedes hacen acto de fe, me creen que esta es la viga del puente Iscabura, ¿sí? Entonces, si es así, si es así, como lo planteamos en una sesión anterior, pues aquí en la parte superior voy a tener tensiones, aquí en la parte inferior voy a tener tensiones y aquí en la parte superior nuevamente voy a tener tensiones, ¿cierto? Entonces, este momento lleva este sentido, ¿por qué? Porque es el que me va a producir esas tensiones arriba. Este momento, finalizando este elemento, llamémoslo uno, va a tener ese sentido porque es el que me va a producir tensiones en la parte de abajo. ¿Son positivos o son negativos estos momentos? Positivos. Son positivos. Mientras que acá, en el elemento 2, mi viga 2, este momento que me va a producir tensiones en la parte inferior y este momento de la derecha es el que me va a producir tensiones en la parte superior. ¿Son positivos o son negativos? Negativos. Negativos. Negativos para este caso. ¿Qué momento le pongo a la columna? Ninguno. Ninguno, ¿sí? Entonces lo que yo sé es que del elemento 1, este momento y este momento son positivos y son de magnitud 6 por E del elemento 1, ¿cierto? Digamos, voy a ponerlo 6E1 por I del elemento 1, ¿cierto? Por delta y todo eso dividido entre la longitud del elemento 1. Este delta voy a ponerlo como, ¿cierto? Y acá, para que ustedes les quede más fácil de interpretar, entonces aquí vamos a decir que esto es un subíndice para el elemento 1, para el elemento, no, todo del elemento 1, ¿sí? 6E1 y 1, elemento 1. Caso general, aquí dijimos pues el material es el mismo, entonces pues el E puede ser constante, ¿sí? Entonces, este momento van a ser positivos de magnitud 6,1 y 1L1. Mientras que por este lado va a ser de magnitud negativa, ¿cierto? 6E2, E2 por I2, ¿cierto? Dividido entre L2, ¿sí? El delta, sí lo dejo igual porque el delta va a ser el mismo para los dos elementos. ¿Cierto? No puedo decir que un elemento se asienta más que el otro, no, pues este es un momento generado por un asentamiento que es el mismo para los dos momentos. Lo que pasa es que en cada uno de ellos se representa o cuantifica de una forma diferente porque tiene una rigidez particular cada uno. Yo me acuerdo que esta L, el elemento 1 era 9 metros, mientras que esta L, el elemento 2 eran 6 metros. Entonces, eso implica que ya nos cambien eh, el valor de los momentos. El E y el I, si eran los mismos, al tener una longitud diferente, la rigidez como tal va a variar. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya teniendo esos momentos de empotramiento, pues solo era ponerlos en el cross, si usted ya tenía el cross programado de la sesión pasada, y pues ya les daba los resultados. Ustedes hacían axiales, bueno, obtenían momentos, con los momentos obtenían cortantes, pues mucho más fácil porque aquí no tenían sistemas de cargas, entonces el equilibrio era más rápido de sacar con esos cortantes axiales y pues obviamente diagramas. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta, ¿es sobre L o sobre L cuadrado? Sobre L cuadrado, gracias. Sí, sobre L cuadrado. Sobre L, aquí voy a ponerlo cuadrado. Gracias. Porque recordemos que el, el ángulo es delta sobre L.
Sí, es sobre L cuadrado. Muchas gracias. Ese es sí, un gran aporte. Acá pues también voy a dejar la trazabilidad de que se habló de L cuadrado. L2, longitud del elemento 2, y que estén al cuadrado. ¿Qué más quieren ahondar en el tema de desplazamientos? ¿Cómo lo plantearon? Ingeniero, tengo unas dos preguntas Señor. que me surgieron al resolverlo. Por ejemplo, para el método de Cross, ¿cómo sería, no sé, bueno, no sé cómo se llegaría a plantear cuando, por ejemplo, hay una fuerza vertical justo en un nodo? ¿Se fue la señal o fue solo a mí? Si me pueden escuchar. Sí, creo que fue el Inge nada más. Si me pueden escuchar, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿A mí? No, ya alcancé a escuchar entonces. No. Ok, espérame. ¿Me repite la pregunta, por favor? Escucho entrecortado, pero bueno. ¿A mí? Bueno, no, ya Perdón, no, ¿me ya no. están escuchando entrecortado? Ah, ok. Listo. Listo. Bueno, me surgieron dos dudas, ¿no? Uno era, o sea, ¿cómo se llega a plantear justo en el método de Cross cuando hay una fuerza cortante, pero en un nodo, ¿sí? ¿Cómo allí se llegaría a plantear el momento si se llega a aplicar en un nodo, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Sí. O sea, tengo una carga puntual en un nudo. ¿Qué hago? Exactamente, o sea, exactamente. Por ejemplo, en todos los ejercicios que hemos llegado a trabajar para método de cross, pues sí hay fuerzas puntuales, pero no están en el nodo, sino en el elemento. Y también las cargas distribuidas, pero bueno, en fin. Esa era una. Y la otra es cómo se llegaría a mostrar los momentos de giro, o sea, como se muestran en el dibujito que hizo, pero ya con tres elementos. No serían solo dos, sino tres. No, pero esto es de posgrado, chino. ¿Cómo así? Bueno, listo. Interesante pregunta. Me dan ideas para el parcial. Bueno, primero, voy a suponer que en este nudo yo tengo una carga puntual, ¿sí? Recordemos que en la clase anterior lo que hicimos fue nosotros en cada elemento obtuvimos los momentos por el método de Cross, con los momentos obtuvimos unos cortantes, ¿cierto? Y con los cortantes empezamos a mirar el equilibrio de elementos y nudos para obtener axiales. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, supongo, voy a decir algo. Eh, A ver, ¿cómo lo planteamos? Ya sé. Este esquema va a ser parecido al que hice en la clase pasada. Entonces tengo aquí mis columnas, tengo mis vigas y pues dijimos por cross ya calculé unos eh, momentos. Con esos momentos pude calcular unos cortantes que son los que estoy poniendo acá, ¿cierto que sí? Entonces tengo un cortante acá y tengo otro cortante acá, puede ser. Aquí no estoy mirando el sentido, sino como tal el planteamiento. Calculé un cortante por acá arriba en esta viga, ¿cierto? Muy seguramente en el extremo opuesto también, y calculé otro cortante en esta viga, seguramente en el extremo opuesto también, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que por acción y reacción, cuando yo haga equilibrio en el nudo, lo que voy a encontrar va a ser que esta fuerza, ¿cierto?
Bueno, estas dos van a ser iguales. Que esta va a tener una contraparte en el nudo, que va a ser esta. Y otra, que otra flecha que dibujé va a ser la contraparte de este momento. La pregunta es, ¿yo qué hago cuando tengo una carga puntual en el nudo? Por ejemplo, ¿esta sí está bien? ¿Sí? Pues resulta, recuerden que nosotros dijimos, ¿cómo obtuvimos el axial de esta columna? ¿Lo recuerdan? Se sumaban los cortantes de los otros elementos. Más o menos. Recuerden que esto es el equilibrio de mi nudo. Este es el equilibrio de mi nudo. Este. Y yo lo que dije fue, todos mis elementos tienen que estar en equilibrio. Todos mis nudos tienen que estar en equilibrio. Entonces aquí yo hice sumatoria de fuerzas. Dije, este cortante más este cortante, ¿suman cero? No, no suman cero. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que haber una carga en este elemento que me equilibre y genere que el equilibrio como tal del nudo es cero. Entonces, sumé estos dos cortantes y acá tuve uno en sentido contrario. Después lo pasé a este elemento y allí obtuve el axial de la columna. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Qué fue lo que hicimos? Listo. Pues ahora pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo hago mi sumatoria de fuerzas verticales, donde mi sumatoria de fuerzas verticales incluyo este cortante, incluyo este cortante y adicionalmente voy a incluir también esta carga puntual, porque está aplicada en el nudo. Entonces yo necesito garantizar que en mi nudo haya equilibrio. Entonces, si la sumatoria de estas tres no me dan cero, quiere decir que aquí me hace falta una fuerza para llegar a ese equilibrio. ¿Sí? Si fuera una carga puntual, pero en sentido lateral, que me traje todo. Si fuera una carga puntual en sentido lateral en ese nudo, ¿sí? En ese mismo nudo. ¿Qué pasa? Pues que yo cuando haga sumatoria de fuerzas horizontales debo garantizar que eso me quede en equilibrio. Entonces aquí tengo una fuerza horizontal. Si no me equilibra con esta, pues yo tengo que poner unas fuerzas horizontales en los otros elementos de manera que se equilibre, que fue lo que planteamos en la clase pasada. ¿Sí? De cómo esa fuerza, más bien cómo calculamos esa fuerza con un principio de compatibilidad de deformaciones axiales. ¿Sí? ¿Está clara la primera pregunta? O sea, que el método de Cross en sí se hace lo mismo, no, o sea, no se tendría en cuenta las fuerzas axiales, sino que ya en el momento de llegar a calcular los cortantes y todo eso y los axiales ya se toma en cuenta la carga, ¿sí? Exactamente. Aquí digamos que volvemos a hacer la discriminación, digo yo, tajante de dónde tengo fuerzas, si en los elementos o en los nudos, ¿sí? Así como lo hablamos en el método matricial. Si las fuerzas son en los elementos, pues me van a producir unos esfuerzos, unas acciones internas en los elementos, particularmente momentos, ¿sí? Si las fuerzas son en los nudos, pues ahora aquí es donde lo estamos involucrando. Recordemos que en matricial, aparte, nosotros tenemos un vector para tener en cuenta el efecto de esas cargas puntuales en los nudos. ¿Sí? Listo. Ok, listo. Y la otra pregunta, bueno, resulta que este puente fuera de 3 luces. No sé qué tan difícil lo quieran, por decir. Ouch, ay, se me da aquí, bueno, me sirve. Si yo tengo otro elemento acá, ¿cierto? Y puede que tenga otra columna allí. Pero pues si esta columna no está en el centro del río, sino que está allá en una ladera, en una zona estable, en roca, y no se asienta, pues resulta que los dos únicos elementos que van a estar afectados por el asentamiento van a ser ellos. ¿Sí? Entonces, pues, este elemento de acá no se entera
de lo que le está pasando allá. O sea, la deformación va a estar allá y aquí muy seguramente cuando yo haga mi cross, sí, aquí tengo un momento que va a empezar a repartir para acá y para acá, sí, es cierto. Pero mis momentos con los que yo voy a iniciar el proceso, pues son los que están asociados a las deformaciones 6 y delta, bueno, a los momentos de empotramiento por deformación, 6 delta sobre L cuadrado, que van a estar en esas barras que están marcadas. ¿Sí era la pregunta? Sí, pero, o sea, ¿por qué no retiene momentos? O sea, No, no es que no retenga, sí, sí va a retener momentos, ¿sí? Lo que pasa es que en primera instancia, las que se van a deformar son estos dos elementos, que recuerden, eso no va a ser mi condición final, sino va a ser mi condición más bien inicial para empezar a hacer el método de cross. Cuando miren que aquí yo eh, voy a tener tres elementos, entonces muy seguramente voy a tener 1, 2 y 3 factores de distribución, ¿sí? Entonces yo cuando haga el equilibrio de este nudo, ¿sí? De este nudo, pues muy seguramente este va a ser un momento de desbalance, entonces voy a tener que balancearlo poniéndole un pedazo para acá, otro pedazo para acá y otro pedazo para acá. Entonces, en ese momento, estos otros tres elementos van a empezar a cargar, van a sentir, ¿sí? Y tras ciclo, hasta que queden en equilibrio, van a estar acumulando momento en este nudo y dependiendo del apoyo que esté para acá, pues también me tocará equilibrarlo si es una articulación o darle el momento para que lo acumule si es un empotramiento. ¿Sí? Pero eso ya es como tal en la iteración, en el procedimiento mismo. ¿Sí me hago entender? ¿Y si se asientan los dos? Depende. ¿Se van a sentar lo mismo? No, diferente. Digamos uno 5 centímetros y el otro, no sé, 10. Bueno, si asientan lo mismo, ¿qué va a pasar? Uy, eso está tipo parcial. ¿Qué pasa si asientan lo mismo? No, 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 no. Todos tienen. Las deformaciones, o sea, los desplazamientos no generarían ningún momento en los nodos. Voy a llamar viga 1, viga 2, viga 3, columna 1, No se columna 2. eliminaría. Mi pregunta es, si se asientan así lo mismo, ¿yo dónde pongo momentos de empotramiento? Viga 1, viga 2, viga 3, columna 1, columna 2. En la 1 y en la 3. En la 1 y la 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué? El elemento 2 pues baja como un cuerpo rígido, no se deforma, ¿cierto? No se deforma, o sea, no le ocurre todo esto que le está pasando. Entonces, pero el elemento 1 y el elemento 3 sí van a deformarse, pero aquí estoy haciéndolo con tramos rectos, ¿no? Esto ya va a tratar de ser una curva, pero con dos elementos me empieza a costar, con tres ya es casi una hazaña, ¿sí? Entonces, es que aquí como que baja, se mantiene constante, se mantendría constante, es un decir, y después vuelve a subir. Pero estos dos elementos serían los que sufren esos momentos de empotramiento. Y lo mismo, como en el caso anterior, cuando yo empiece a repartir, muy seguramente a este elemento de la mitad le corresponda algo del momento de esta barra con el factor de transporte y algo del momento con de esta barra con el factor de transporte en las iteraciones. ¿Sí? ¿Sí? Cuéntenme. Y un caso más general, Nicolás está, mejor dicho, hasta que se presenta el parcial. No. Este elemento, suponiendo que están a la misma altura, ¿sí? ¿En dónde presenta momentos de empotramiento? Ahí se están asentando los dos, ¿sí? Sí, 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 sí. Ahí están asentándose los dos. Ese no fue que se acortó. Están asentando los dos. Uno, el primero, la columna de la izquierda, 5 centímetros, la columna de la derecha, 10 centímetros. Ahí en los tres. En los Pero el delta, ¿cuál sería ahí? ¿Cómo?
Pero el delta, ¿cómo se tomaría para los momentos? Pues miremos a ver. Entonces, el primer elemento, ¿cierto? Se asentó esto. ¿Cuál sería el delta? 5 centímetros. ¿Cierto que sí? Porque su condición inicial, veámoslo con respecto a su condición inicial. Ay, ¿dónde está la línea? Esta sería la condición o el nivel inicial. ¿Sí? Entonces, el primer apoyo estaba al ladito del río, entonces alcanzó a socavar y bajó 5 centímetros. Entonces, pues, este asentamiento, el elemento 1, van a ser 5 centímetros. ¿Sí? Este asentamiento fue de 15 centímetros, supongamos. Entonces, para el elemento 3, si estaba acá y bajó 15 centímetros, pues el delta de este va a ser 15 centímetros. La pregunta es del elemento 2, ¿cuánto va a ser el delta? 5, ¿no? ¿Por qué 5? Porque la posición inicial era el nodo, que también se asentó 5. Pues yo lo que estoy haciendo es tomar el asentamiento final, que es 10, y pues Exacto. restarle el inicial. Este dijimos que era 5, este dijimos que era 15, ¿sí? Digamos que aquí hay un problema ya de magnitudes. Acá se asentó 5, acá se asentó 15. Entonces, este nudo, de la diferencia de este nudo a este nudo, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces, para este elemento en la mitad, mi delta va a ser 10. Recordemos que este delta, por definición, es el desplazamiento relativo entre los nudos, ¿sí? O sea, va a ser la diferencia de cuánto se mueve esto con respecto a este. Si son horizontales, como vimos ahorita, pues mi delta era 0. Entonces, pues no hay momento de empotramiento. Pero aquí tengo un delta entre ellos dos de 5, entre ellos dos tengo un delta de 15, pero acá en el tramo central, entre ellos dos, el delta es de 10, porque tengo 5 por un lado y 15 por el otro. El delta es de 10. Entonces yo tendré que calcular los momentos de empotramiento por asentamiento para ese elemento central con un delta de 10. Y obviamente pues con su E, I y L particular para ese caso. Sí, ¿de acuerdo? Pero muy buenas sus preguntas, nunca me habían hecho tantas preguntas, cosa que me alegra, de cierto modo, porque reconozco como motivación por la materia, o no sé si miedo por el parcial. Yo creo que es más motivación por la materia. Ingeniero, en el chat te Señora. preguntaron que si hay un desplazamiento horizontal, ahí cómo sería. Esa es la clase de hoy, ¿sí? Pero por eso vamos inicialmente con desplazamiento lateral, perdón, desplazamiento vertical para ir analizándolo. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta, porque pues, o si no, pues ya con esa pregunta que me están haciendo abrimos la clase formalmente de hoy. Y desplazamientos en ángulos también pueden haber, o sea, se pueden resolver por este método. Asentamientos angulares. O sea, que se corra, digamos, sí, angularmente, que no se corra ni horizontal ni vertical, sino... Sí, también se podría. Pero recordemos que bueno, recordemos de dónde viene esta ecuación, esta expresión. 6i delta sobre L cuadrado viene de la ecuación de ángulos de giro, que es una ecuación de superposición de momentos. Si tengo unos giros, ¿cierto? Pues allá tenía un término que era 4ei L, perdón, 4ei sobre L por teta i, ¿cierto? En el extremo inicial y en el extremo final 2ei sobre L por teta i. Entonces, aquí sería 4 y aquí sería 2. Pero no es un caso común. Un caso más común es que nosotros podamos medir asentamientos. Los giros en una obra son muy pequeños, ¿cierto? Por eso fue que dijimos que ese giro es tan pequeño que lo llevo a que sea el seno y lo llevo a que sea la tangente. Por eso hicimos aproximación. Entonces, en obras es raro, diría yo, que se midan esos giros, pero asentamientos sí, las comisiones topográficas están todo el tiempo midiendo, para que lo tengamos en cuenta.
Y ya para cerrar, con un voladizo, el voladizo no tendría momentos de, o sea, digamos, debidos al asentamiento, ¿cierto? O sea, el voladizo bajaría con la columna y ya. Y Bajaría queda, con la estructura. Recordemos que el voladizo ni siquiera tiene factor de distribución. El voladizo gira, el voladizo se mueve libremente. Entonces nosotros el voladizo lo calculamos como una fuerza y un momento, si tengo carga en el voladizo. Si no, pues ni siquiera tengo la necesidad de hacerle nada. ¿Sí? Cuando aplico la ecuación de desplazamiento que nos lleva a dar, que es 6 por E por I por delta dentro de la longitud al cuadrado, siempre que se aplica esa ecuación, el desplazamiento es perpendicular al elemento, ¿verdad? Sí, sí, el desplazamiento siempre es perpendicular al elemento, correcto. Ok, y no sé si de pronto pueda llegar a desarrollarlo en SAP, sino que yo me puse a hacer también, o sea, este ejercicio en SAP, ¿Cómo pero así? no sé. ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Ustedes ya me imagino que lo hicieron, lo incluyeron en la tarea. Yo lo intenté, bueno, no, yo no lo. ¿No lo qué? ¿Qué pasó? ¿Se fue la señal? Para mí, se me fue. Ah, ok. Entonces, bueno, lo intenté y me dio muy distinto. Entonces, eso, no sé, no pude plantearlo ¿Cómo muy bien. aplicó el Ya. desplazamiento? Pues llegué a dar bueno, creo que es asignar. Ahí aparece una opción que dice fuerzas puntuales, creo que es, no recuerdo muy bien. Y me aparece desplazamiento y rotación, creo que es, no Sí, recuerdo muy bien. Y listo. le apliqué justo en el eje Z, en el nodo 4 el ¿Cuál es el desplazamiento. nodo 4? Y también, Ah, y solo este de también, abajo. y también, y también lo apliqué en el nodo 2 para ver si cambiaba en algo. Mm, Por si de pronto, no sé, ese desplazamiento lo había colocado mal, pero lo intenté en ambos lados, ajá. pero no me consiguió en el Excel. No sé, o Simultáneamente sea, lo puso en ambos lados. no, solamente primero lo comprobé en un solo nodo y luego con el otro, Ujú. ¿Y lo probó con pero los dos? con los dos no, al tiempo no, eso sí no. Probémoslo a ver qué nos pasa. Eso es parte del método científico, a ver, probando una cosa y probando otra cosa, a ver cómo avanzamos. Bueno, chicos, la pregunta que me están haciendo de qué es lo que pasa cuando tengo cargas horizontales, creo que con este ejercicio la podemos resolver. Entonces, pues veamos que es un pórtico. Nicolás está preocupado por los volados, entonces tenemos un pórtico con un volado de 100 kilonewtons, un pórtico de dos columnas, dos vigas, una de ellas en volado, ¿sí? Con las secciones que estamos marcando allí. Desarrollémoslo. Entonces, voy a tener nuevamente, si quiero hacer mi topología desde este lado, pues puede funcionar. Ustedes ya tienen, mejor dicho, todo eso súper programado, ya me imagino que están metiendo datos, ya tienen momentos. Yo voy aquí lentamente ir incluyendo mis cuatro elementos si quiero, ¿cierto? Y digo que mi elemento uno, que tiene una longitud, bueno, pongo primero la sección como para ir más ordenados. Voy a poner mi sección de B por H, de B por H, ¿cierto? Voy a trabajar en metros, a no ser que ustedes me digan otra cosa. El elemento uno tiene 50 por 25, punto 5 por punto 25. El elemento 2 tiene 30 por 40. El elemento 3 tiene 30 por 60 metros, ¿cierto? El elemento 4 tiene 30 por 45. Regálame un minuto y pues voy incluyendo la información.
Importante aquí destacar que, veamos, esta columna 1 es de 50 por 25. Entonces es una columna que voy a llamarla entre comillas acostada. ¿Por qué? Porque 50 es la base y 25 es la altura. O sea que voy a estar trabajando en su menor inercia. Importante. O sea, de adrede fue que puse 50 por 25. No siempre la altura tiene que ser la mayor dimensión. Entonces, ojo ahí. Más base por altura al cubo, todo dividido entre 12. Para que ustedes me ayuden a ir calculando ahí las inercias y demás. Voy a decir que esto sea científico con 2 decimales para que me quede más visible. Esto yo le voy a decir que sea con 2 decimales. Lo pongo en rojito. Calculo mis otras inercias. Recordemos que la información que yo necesito es E y L, ¿no? Esto va a ser en metros a la 4. La longitud, elemento 1. Ingeniero, ¿puede hacer un poquito de zoom? Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Eso, gracias. Elemento 1, 3 metros de longitud. El elemento 2, 4 más 5, 9, ¿verdad? 9 metros de longitud. Elemento 3, que es la columna, de acuerdo a la topología que me adelanté y les puse, 3 metros de longitud. Y elemento 4 tiene 1.5 metros de longitud. Voy a darme los formatos para... Sabemos que esto también está en metros. Módulo de elasticidad está en gigapascales. Yo lo necesitaría, si la carga la tengo en kilonewtons, yo lo necesitaría en kilonewton metro cuadrado. ¿Cuánto me dan esos gigapascales en kilonewton metro cuadrado? 2 por 2 10 por a E la a la 7. 7. 2 por 10 a la 7. Sí, señor. Bueno, yo les creo. 2 por 10 a la 7. 20 gigapascales, 2 por 10 a la 7. Casi que yo les creo porque aquí no hay pierde, ¿no? Estoy diciendo que todo el material es el mismo, entonces pues casi que es un factor que puedo omitir. Pero pues tengamos en cuenta que si tengo diferentes materiales, ya empieza a haber un tema ahí interesante. Y mi factor de rigidez, I sobre L, pues va a ser I dividido entre la longitud. Ya ustedes me dirán cuánto les está dando, si se parece a mis valores o no. ¿Obtenemos lo mismo? Sí, señor. Sí, ingeniero. Ok, entonces, nuevamente, pues decimos que en nuestra tablita, uy, eso ya se nos empieza a volver monótono, ¿no? Obviamente ustedes lo tienen programado ya, rinde mucho. Entonces en mi tablita voy a calcular los factores de distribución. Voy a calcular unos factores de transporte, voy a calcular los momentos de empotramiento. ¿Ya tienen valores de esos? Que digo que tengo 4 nudos, entonces mi nudo 1
que tiene un momento de 1 hacia 2. Tengo un nudo 2 que tiene un momento, por un lado, de 2 hacia 1 y por otro lado tiene un momento de 2 hacia 3, ¿cierto? El nudo 3 tengo, nudo 3, un momento que es de 3 hacia 2. Tengo un momento que va de 3 hacia 4 y tengo un momento que va de 3 hacia el volado. ¿Cierto? Aquí tengo 3 brazos. Ya sabemos que este volado yo lo puedo volver una carga puntual y un momento. Y tengo un nudo 4 que me da un momento, me reporta un momento de 4 hacia 3. Aquí yo maquillo mientras ustedes me dan los valores de factores de distribución. Cero en el nodo 1 y 4. 0 en el nodo 1 y el nodo 4. Uy, me ganaron los que yo me quería coger. Bueno, listo. Los demás. Yo me pido el volado. No voy a tener factor de distribución al volado. ¿O sí? Hagámoslo a ver. Momento de 2 hacia 1 va a ser rigidez del elemento 1, ¿cierto? Dividido entre lo que pasa entre 2, el elemento 2 y el elemento 1. Entonces va a ser rigidez del elemento 1 dividido entre rigidez del elemento 1 más rigidez del elemento 2. Voy un poquito más rápido ahorita porque pues ya lo hemos hecho varias veces. Rigidez de este otro elemento 2 pues va a ser este. No sé si es solo a mí o se congeló la pantalla. Repórtenme si se congeló la pantalla para todos o... Sí, señor No, ingeniero. profe, y ahí está. Algunos sí, algunos no. ¿Qué hago? Salomónicamente. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir a ver si así nos reacciona. Me confirman si ya tenemos señal visual. Sí, señor, ya. Listo. Entonces, ¿esos factores de distribución les están dando o no les están dando? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ojo aquí, es importante la salvedad que les digo, porque ustedes tomaran este elemento 1 no como 50 por 25, sino 25 por 50, cambian considerablemente los factores de distribución. ¿Sí? Tengámoslo muy en cuenta. Nudo del elemento 3, de 3 hacia 2, de aquí para acá, entonces será rigidez del elemento 2 más la suma de rigideces de lo que llegue al nudo. O sea, esto, más esto, más esto. Uy, no, ¿qué pasó ahí? Aquí es dividido, punto 10. ¿Se les da punto 10? Punto 0,5. Tan poquita rigidez. Aquí hay algo raro. Ah, no, 3.500. Ah, es que aquí tengo 36.000. Y acá tengo 30.000. Ah, claro. Tengo una mayor inercia. Este elemento aquí es más corto, entonces tienen mucha más rigidez.
Entonces, de 3 hacia 4 será el elemento 3 y de 3 hacia el volado será el elemento 4. Confírmeme los valores, ¿sí les da? Qué pena, Inge, ¿me dejas ver el de 2 a 3, por favor? ¿Lo puedes acercar un poquito, por favor? Es que no veo casi. Gracias. ¿Así? Punto 45. No, es que casi no veo acá donde tienes la fórmula, arribita, en el cuadro del Excel. Ah, no, eso sí no sé cómo ampliarlo todavía. ¿Me puedes decir, por fin? Oprima F2, ingeniero, para que ponga a editar la fórmula y pues se vean las casillas que llamo. Y voy a utilizar otra herramienta. A ver si me funciona acá la lupa. No me va a quedar ahí esperando a que funcione la lupa, ¿no? ¿Esta me dices? Sí, señor. Gracias, Inge. Pues va a ser para el nudo de 2 a 3, ¿qué hay de 2 a 3? La rigidez del elemento 2, ¿cierto? Sobre la sumatoria de la rigidez de los elementos que llegan al nudo 2. O sea, nudo 1 más nudo 2. Listo. ¿Sí Gracias, Inge. estamos? Sí, sí, sí. Es que Ok. había metido mal el dato. Gracias. ¿Y aquí en el nudo 3 tienen esos valores? Sí, señor. Son iguales. ¿Todos tienen los mismos valores? Escucho como las mismas tres voces Sí, de sí, siempre. señor. Sí, señor. Bueno, me preocupa que sean iguales porque están mal calculados. ¿Por qué? Ah, Recuerden que Al voladizo no va. este elemento 4 es un voladizo que yo lo puedo convertir en una carga y un momento en el nudo 3. Entonces, en la resolución de mi sistema no debería existir. Aquí lo voy a tener, sí, porque para allá le voy a dar un momento. Bueno, de hecho, es un momento de respuesta que ya tengo. ¿Cuánto va a ser mi momento de respuesta? 100 por 1,5. ¿Cierto que sí? Entonces, ojo, porque aquí han caído muchas veces. Muchas veces. Entonces, la suma de mi rigidez, si yo tengo mi sistema equivalente, solo va a tener tres elementos. Entonces, ese N9 no iría. Este N9 no iría. Y este dato, me adelanté de la respuesta, pero tampoco iría. ¿Sí? La rigidez la reparto de 3 hacia 2 y de 3 hacia 4. De 3 hacia el volado, pues no, porque allá no voy a tener eh, suavizar no es la palabra, cómo responderle a ese momento. ¿Sí? ¿Es claro? Me parece importante. Factor de transporte, 0.5. 5. Eso le pongo a todos. También le pongo el volado, momento de factor de transporte.
Ustedes están pensativos. Y doy en 8 el parcial. ¿Le pongo factor de transporte? No. Pues me da lo mismo, porque igual allá yo no voy a trabajar nada en ese volado. ¿Sí? Entonces lo deje o lo quite, pues no voy a trabajarle nada de transporte de ese volado. Momentos de empotramiento, ¿ya tenemos valores? Recordemos que, ¿dónde voy a tener momentos de empotramiento? ¿Nudo 1? No, y no hay cargas en el elemento. En el elemento 1 no hay cargas, en el elemento 3 tampoco hay cargas, ¿cierto? Solo voy a tener cargas en el elemento 2, o sea, de 2 hacia 3 y de 3 hacia 2, para que lo tengamos presente. De 2 hacia 3 y de 3 hacia 2. ¿Cuánto me dan esos momentos de empotramiento? Ya ustedes los calculan. 150 por A, que son 4 metros, por B cuadrado, que son 25, dividido entre 81. Si así que se calcula, yo no sé. Sí, señor. Yo os puse unos datos ahí, yo no sé si sea así. Ustedes tienen las fórmulas a la mano. Y me dirán de cuántos son esos momentos de empotramiento. Sí, ingeniero, eso me dieron a mí también. ¿Sí? ¿Con las fórmulas? Sí, señor. Sí, E, señor. E al Sí, cuadrado B sobre L cuadrado. sí, señor. Listo. FAB cuadrado sobre L cuadrado y... Sí. Ok. Ustedes tienen eso mucho más fresquito que yo. Entonces, yo confío en sus resultados. Y también sabemos que en el nudo 3 hacia el volado tengo un momento, ¿no? Recordemos que esto yo lo pude haber puesto aquí como un momento puntual, pero que como estos son momentos de respuesta, ya le puse los signos de momento de respuesta, ¿no? Como es un momento de respuesta de reacción, acá voy a tener un momento positivo o negativo. Nosotros ya hemos trabajado vigas con volado, ¿no? Aquí funciona exactamente igual. Este momento que yo le ponga en el nudo 3, de 3 hacia el volado, positivo o negativo. Negativo, ¿no? Negativo. Negativo. ¿Por qué es negativo? Porque va en dirección a las manecillas del reloj. O sea, pues si me ubico en el nodo 3 y pues miro la dirección de aquella fuerza axial, me da un giro hacia las manecillas del reloj. Sería negativo entonces. Pero Pero ojo, sería positivo, que sería la respuesta, ¿no? exactamente. El momento que yo hago del sistema equivalente, ese momento sí es negativo, el del sistema equivalente. Pero como es la respuesta la que yo voy a poner allí, va a tomar el signo contrario. Entonces recordemos, si este momento, o sea, si este volado va a tratar de bajar, ¿cierto? Mi momento de reacción va a tratar de que suba ese volado, ¿cierto? Voy a insertar aquí mi momento de respuesta para que también lo tengan presente. Mi momento de respuesta trataría de hacer esto. Y este momento con este signo sería positivo. 150, ¿por qué digo que 150? Porque es 100 por 1, 5. ¿Sí estamos? Recordemos que estos momentos que también estoy obteniendo son respuestas, vienen de unas respuestas de vigas o de elementos que están doblemente empotrados.
Es como la primera respuesta que yo le doy al sistema, con lo cual yo voy a iniciar mis iteraciones. ¿Vamos? Y ya, pues de ahí en adelante ya es lo que ustedes saben hacer, ya es puro todo operativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues reviso cuáles son los momentos que tengo que estabilizar. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuáles son los nudos que tengo que estabilizar? 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3, exactamente. Entonces, nudos 2 y 3, aquí yo sé que en el nudo 2, aquí voy a decir que hago el balance, como siempre lo hemos hecho. Aquí hago el transporte, ¿cierto? Entonces, nudo 2 y 3, aquí el balance es, tengo un desbalance de 185, ¿cierto? En el nudo 2. En el nudo 3 tengo un desbalance de 1.85, mucho menos, ¿no? El 1%. Entonces me toca hacer ese balance. Entonces, ¿cómo hago? Pues le aplico un momento de igual magnitud pero sentido contrario. Entonces digo menos la suma de eso que hay ahí y lo distribuyo en los factores de distribución respectivos. Por eso, estos son cálculos, voy a dejarlos de una vez. Y lo distribuyo. Si lo sumo, me da un momento de 185,19 negativo, pues que realmente me está haciendo el balance de ese amarillo que marqué hace un momento. ¿De acuerdo? Y pues, nuevamente, transporto esto por punto 5. Ya sabemos, el extremo lejano del momento 1,2 es el, perdón, del 2,1 es el 1,2. Y transporto del 2,3 aquí al 3,2. Que va a ser esto por su factor de transporte respectivo. Podría ser un poco más rápida la operación diciendo que dividido entre 2, pero pues para ser un poco más formales en el procedimiento, pues lo estoy manteniendo como 0,5. ¿Listo? Hago lo mismo con mi nudo 3, pero en mi nudo 3 ya tengo que involucrar el valor del momento de el volaje. Acá tengo un momento de punto 17, la distribución, ¿sí? Distribuyo por punto 34 y pues ya me quedaría, entre ellos dos me suman 1,85 que es el valor del momento de desbalance y nuevamente hago el transporte. Y hago el transporte del 3,4 al 4,3. Listo. Ustedes me dirán si estamos bien, si son los cálculos que son, si no son. Ya lo hemos hecho varias veces. Si estamos o no estamos.
¿Les dio lo mismo? Finalizado el ciclo 1. Sí, señor. Sí, ingeniero. Y finalizado todo, todo. Uy, esto converge muy rápido. Psh, increíble. Como al quinto ciclo ya había convergencia, ¿no? Y acá pues totalizo mis momentos. ¿51:39? No sé, digan si les dan esos valores a ustedes también. Sí, señor, los mismos. Bueno, buenísimo. Aquí yo también les había hecho, bueno, voy a hacer aquí otro análisis de sensibilidad. Si yo tuviera, voy a copiar esto y acá digo que me pegué los valores. Si yo tuviera la sección de punto 25 por punto 50, miremos que la respuesta también nos va a cambiar, ¿no? Eso es lo que nos tiene que dar y eso es lo que nos está dando. Aunque va a ser otro sistema que también esté en equilibrio, pues vemos que la respuesta como tal va a ser diferente. Entonces puede que yo tenga el procedimiento bien hecho, pero si estoy incluyendo mal los datos, pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? O sea, antes como revisar a ver si estamos incluyendo bien la información, porque ya la parte operativa creo que si no tiene pierde. Como dijimos, esto es un repaso, entonces ya esto está muy machacado. Y acá, pues también les dije, me confío que todo sea el mismo material, entonces si me están dando algún dato erróneo, pues no va a haber problema, porque tengo, incluso si tuviera los mismos datos, dijera que es uno, pues voy a obtener los mismos resultados, ¿no? Porque implícitamente la E se está cancelando. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si hay diferencia material, sí eh, difiere. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Todo muy fácil. Digan, todo está muy fácil. Voy a hacer aquí, voy a preocuparme por algo en particular. Voy a venirme a trabajar con mis columnas. Calculemos los momentos de las columnas, por favor. Bueno, los momentos no, los cortantes de las columnas. Yo sé que en esta columna voy a tener un momento de 51:39 en la parte de abajo. En la parte de arriba de esta columna va a tener 102:79. La columna 3 abajo va a tener 18:32 y arriba, que va a ser de 3 hacia 4, va a tener 36:63. Calculemos los cortantes, por favor. ¿Cuánto les da?
Un momento aquí abajo, 51,39. De 4 hacia 3. Un momento de 18,32. Y de 3 hacia 4, un momento de 36. ¿Y hay valores? Primero me dio 51,4. ¿El de aquí abajo? La columna, sí, y negativo el de arriba. Perfecto, 51,4. Y el otro elemento, no sé si los demás ya lo tienen calculado o no saben calcular cortantes, pero quiero más participación de parte de ustedes. Están trasnochados haciendo la tarea. Me dio 18,32, ¿a ustedes también? Sí, señor, también. Sí, Ok, señor. perfecto. Bueno, revisemos ahora una cosa. ¿Se acuerdan lo último que hicimos la clase pasada? Calculamos equilibrio de toda la estructura. Me voy a preocupar en este momento por hacer equilibrio de fuerzas horizontales. ¿Cómo me quedaría el equilibrio de fuerzas horizontales? ¿Qué fuerzas horizontales tengo externas impuestas sobre la estructura? Externa, ninguna. No tengo, ¿cierto? ¿Qué reacciones horizontales tengo? Los cortantes de las columnas. Exacto, tengo reacciones acá abajo. Entonces digo que mi reacción de acá más mi reacción de acá más las fuerzas horizontales tiene que ser igual a cero, ¿cierto que sí? Pero miren que mi reacción de izquierda me da 51,39, pues a la derecha, ¿cierto? Mi reacción de la derecha me da 18,32 a la izquierda y no tengo fuerzas horizontales. ¿Eso me da igual a cero? ¿Dónde estuvo el error? Porque deberíamos encontrar que era cero, ¿no? Debería estar en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Corregimos lo del volado, sí. ¿Será el material? Si estaba bien puesta el modo de elasticidad del material. Bueno, también dijimos que no importaba. Desde que todos fueran iguales se cancelaba el signo. La inercia, bueno, pues que sea la sección que sea, si aquí yo cambio 25
0.5, pues voy a tener otra cosa. Pero este cortante y este cortante tampoco se equilibran de esa forma. ¿Qué pasó? ¿Será que calculé mal los momentos para el cortante? Abajo tengo 51.39, arriba tengo 102.79, sí. Abajo 18.32, arriba 36.60. Ahí están. ¿Alguna idea? Bueno, el procedimiento operativamente está bien, ¿sí? Entonces, tranquilicémonos por ese lado. Lo que pasa es que este pórtico es un pórtico especial. ¿Por qué es un pórtico especial? Porque este pórtico tiene posibilidad de moverse lateralmente. Ustedes dirán, pero ¿cómo lateralmente si no le tengo cargas impuestas laterales? ¿Cierto? Sí, de acuerdo. No hay cargas impuestas laterales, pero estas cargas son excéntricas en mi estructura. ¿Sí? Como son excéntricas en la estructura, pues eso induce a que haya cierto desplazamiento lateral. Obviamente, si yo tengo una carga horizontal, también voy a tener desplazamiento lateral. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente, pues miremos que las rigideces de esas columnas son diferentes. Entonces, por ese lado, si fueran iguales y la carga estuviera en la mitad, o sea, tuviera un sistema completamente simétrico, seguramente que teóricamente no voy a tener ningún desplazamiento lateral. Pero pues aquí por todo lado tengo posibilidad. Bueno, por todo lado no, me falta todavía la carga horizontal. ¿Sí? Todavía me faltaría la carga horizontal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Solo presentaría un grado de, ¿cómo decirlo?, de quietud, de estabilidad lateral, si mi sistema de cargas fuera completamente simétrico y la rigidez de la estructura fuera simétrica. Es el único caso. Esto es un caso general. Tengo estructuras asimétricas, ¿cierto? Incluso podría tener una columna más larga que la otra y demás. Entonces, eso me va a inducir a desplazamientos laterales. ¿Qué es lo que pasa con el equilibrio? Pues que como esto me está produciendo un desplazamiento lateral, este sistema, yo necesito calcular como una fuerza externa que me produzca ese desplazamiento lateral. ¿Sí? ¿Cómo calculo esa fuerza externa? Fácil, voy a decir yo. ¿Cómo es el de cómo, o más bien, cuál es la fuerza que yo necesito para equilibrar el sistema? Entonces aquí tengo, por un lado, menos 18.32, ¿cierto? Más 51.39. Eso me dice que yo debería tener, bueno, al revés, ¿no? Yo debería tener, ay, ¿qué dice? Ajá. Que yo debería tener una fuerza de magnitud tal que me haga el equilibrio. Entonces, si digo, ¿cómo la planteo acá para que no les tomen del pelo los ciclos? Ya sé. Yo digo más bien, para que les quede un poco más claro, yo necesitaría una fuerza, acá la voy a poner rojo grande, ustedes vean, para cambiar el color a la flecha y todo para que ustedes la identifiquen fácilmente, ¿cierto? Yo diría que yo necesito una fuerza de 3308. ¿Para qué? Para que me equilibre el sistema. Tengo a la izquierda 3308 más 18.32 y a la derecha tengo 51.39. Si yo la sumo, todas tres, me debería, bueno, hay unas negativas y unas positivas aquí con los signos que están, ¿sí? Pero entonces si yo sumo la de 3308 y la de 18.32, me da 51.39
que me equilibra con este 51,39 que está a la derecha, ¿sí? Entonces, esta sería la fuerza, o podemos decir, la fuerza que yo le aplico para que equilibre el sistema. ¿De acuerdo? Es una fuerza ficticia que me aparece ahí, pero es una fuerza de desbalance con el cual yo busco el equilibrio del sistema. Entonces, yo vengo por allá a mi método de cross en pórticos, a ver si estamos haciendo exactamente lo mismo. Tuvimos la estructura, la desarrollamos, ¿cierto? Encontramos unos factores de distribución, desarrollamos el cross, llegamos a esas respuestas. ¿Sí son las mismas respuestas? Sí, creo que sí. Calculamos esos cortantes, yo lo hice a mano, me dio 51,42 y por otro lado 18,3, y al hacer la sumatoria de fuerzas horizontales es donde no me está cuadrando. Y es lo que conocemos como un sistema de pórticos con desplazamiento. Entonces, ¿en qué se me fundamenta este sistema de pórticos de cross con desplazamiento? Si tengo una estructura con carga lateral o con alguna carga de manera, y con rigidez, también lo dijimos, de manera que sea susceptible a desplazamiento lateral, yo lo puedo, recuerden ustedes del semestre pasado, por superposición, por compatibilidad de deformaciones, yo puedo plantearlo como un sistema arriostrado, o sea, un sistema sin desplazamiento, como los que hicimos antes, los que hemos hecho hasta el momento, ¿cierto? Que, digamos, en la primera iteración ya tenemos la respuesta, ¿cierto? Un sistema arriostrado donde, o un sistema cero, donde tengo una reacción. Esta reacción va a ser aquella fuerza de desbalance que ya acabamos de calcular como 33,08, ¿sí? Pero, adicionalmente, yo tengo que superponerlo con un sistema al cual le aplico un desplazamiento. Entonces, por eso era para mí importante que ustedes tuvieran la tarea lista hoy, que supieran calcular cross con desplazamiento. ¿Sí? ¿Qué característica tiene este otro cross con desplazamiento? Pues vean, un desplazamiento conocido. Entonces, yo le induzco a mi estructura un desplazamiento conocido. Si ustedes giran la cabeza 90 grados a la izquierda, ¿cierto? Pues esta va a ser una viga y esto va a ser una columna que se asienta. Es el mismo ejercicio que ustedes desarrollaron en casa, ¿sí? Con un desplazamiento conocido. ¿Cuánto? El que nosotros queramos ponerle. ¿Por qué el que nosotros queramos ponerle? Porque cuando yo calcule ese desplazamiento conocido, bueno, bien, cuando yo calcule el sistema con este desplazamiento conocido, pues seguramente aquí voy a obtener otra fuerza. Y esta fuerza es probable, o existe una mínima probabilidad más bien, que esta fuerza sea igual a esta reacción. Pero lo que es más probable es que no sean iguales, ¿sí? Si no son iguales, ¿qué pasa? Pues que propongo otro desplazamiento conocido, ¿sí? Y busco, y busco, y busco a ver cuál es la fuerza que yo voy a necesitar realmente para equilibrar. Entonces, de manera tal que esta fuerza horizontal sea igual a esta reacción más esta fuerza. Si no es esta fuerza, pues me tocará aplicar más o menos desplazamiento hasta que me equilibre, ¿sí? Sistema de superposición, sistema de compatibilidad de deformaciones. ¿Estamos? ¿Se entiende el procedimiento? Visto matemáticamente, en cuanto a fuerzas es esto. Las fuerzas del sistema real, horizontales, para este caso no tenemos, van a ser iguales a una reacción que la obtuvimos de un sistema arriostrado, ya vimos cómo se calcula, más una fuerza que yo calcule en un sistema con desplazamiento. Como esta fuerza puede ser cualquiera porque el desplazamiento es arbitrario, yo lo impongo, entonces me toca incluir un factor adimensional que me haga compatibilizar esta expresión. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del método de compatibilidad de formaciones del semestre pasado? De análisis 1. ¿Si lo vieron o no lo vieron? ¿O han escuchado el término de compatibilidad de formaciones?
Silencio. señor. ¿No se acuerdan o no lo vieron? Pues no recuerdo eso. Creo que yo no lo vi. ¿No lo viste? Bueno, que sea un motivo para llegar ahorita como a repasar, a buscar información al respecto, que es compatibilidad de formaciones. Pero como tal, les puedo decir, es una superposición, ¿sí? Superpongo, recuerden que el principio de superposición consiste en que la solución de esa estructura yo la puedo resolver como la solución, la suma de soluciones de unas estructuras relativamente sencillas que ya estamos en capacidad de resolver. Entonces, por un lado, pórticos arrastrados, por otro lado, sistemas con desplazamiento, que también ya lo vimos. ¿Sí? ¿Y qué hago? Pues trato de satisfacer esta expresión. Mis fuerzas horizontales, en este caso, van a ser igual a ¿qué? A una reacción más esta F1. Si en mi sistema que estamos trabajando en este momento, mi fuerza es 0, la reacción la obtengo, ahorita necesito calcular esta fuerza, ¿cierto? Entonces, todas esas variables van a ser conocidas, mi único factor va a ser X1. Y yo lo calculo y ya tengo resuelto mi sistema. ¿Sí? Y este principio de compatibilidad de superposición aplica para fuerzas, pero también aplica para desplazamientos. Los desplazamientos reales en mi sistema, o más bien, los desplazamientos en mi sistema real en cualquier punto, van a ser la suma de los desplazamientos de mi sistema riostrado, en el mismo punto, obviamente, más x1 veces, que es mi factor de proporcionalidad, los desplazamientos de mi sistema con desplazamiento. Lo mismo me aplica para momentos, que eso es lo más relevante del sistema. Entonces, mis momentos finales que quiero obtener van a ser iguales a los momentos de este sistema, que ya los tengo, ¿cierto? Más x1 veces los momentos de este sistema. Entonces, en otras palabras, me toca hacer otro cross para obtener estos momentos. Y por equilibrio de fuerzas voy a despejar este x1. Vamos a mirar cómo se hace entonces. Ya tenemos nuestros factores, ¿no? Aquí me estoy saltando un cuadrado porque el denominador es al cuadrado, ya como me lo recordaron. Entonces va a ser 6e delta sobre L cuadrado. Mi momento en mi columna 1, mi momento en la columna 2 o mi elemento 3, ¿cierto? Cada uno tiene sus diferentes, eh, su diferente rigidez. Pero el delta va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de deformaciones, o dijimos que no estamos considerando las deformaciones axiales. O sea, lo mismo que en la tarea, de que mi elemento se desplaza como un todo. La deformación, el desplazamiento de este nudo, va a ser el mismo desplazamiento de este nudo. ¿Sí? Por eso tengo delta, es el mismo delta. Y los momentos de deformamiento sí dependen de la rigidez de cada elemento. Los podemos calcular, ¿cierto? Ouch. Entonces voy a copiar todo esto. ¿Dónde lo copio? Va a ser otro. Para no ponerme a programar, voy a hacer una copia de este. Creo una copia de cross de cargas y le voy a llamar acá cross de desplazamiento. Oiga, cómo es de importante el tema de análisis 1. Cross de desplazamiento. Entonces, ya tenemos programado todo. No me voy a preocupar por esta programación. Ya vimos que estaba más o menos bien, creo yo. Ustedes me corrigieron. ¿Sí? Lo único que vamos a cambiar, como hicimos antes, son mis momentos de empotramiento. ¿Qué dijimos que era la característica de los momentos de empotramiento? Nada. ¿O qué dijimos de los desplazamientos? Vean acá. Desplazamientos conocidos, desplazamientos arbitrarios. O sea, si mi desplazamiento es arbitrario, obviamente estos momentos también van a ser arbitrarios. Pero pues tienen que ser consistentes, ¿no? No es que aquí yo me invente unos desplazamientos, y aquí otro y aquí otro. ¿Será que un desplazamiento de 5 centímetros es arbitrario? ¿Y me funciona?
Los escucho. Pues habría que programarlo y mirar a ver cómo nos da para poder saber. Pero el programa me dice si 5 centímetros es arbitrario. Ah, no, pues sí son arbitrarios, porque uno lo está Es eligiendo. arbitrario, ok. Pero ¿será mejor 5 centímetros o 10 centímetros? Y ahí sí ya. Le programamos y le preguntamos al Excel a ver qué es mejor. O si le pongo 2 milímetros, ¿con cuál lo hacemos? Ingenieros, ustedes ya huelen a diploma. Díganme. Díganme algo. ¿Ya almorzaron? Pues sí, programémoslo con 5 centímetros a ver qué sucede, a ver si requerimos Pero, más o menos. pero, pero ¿es mejor 5 o es mejor 2 milímetros? O 2 5. milímetros es muy poquito. Cualquiera. 5 porque 2 es muy poquito, no Es se va a más, ver. exacto. Y si le programo 1 metro, Pues es mejor aún porque se va a notar más en los resultados. ¿y será que físicamente la estructura sí se me desplaza 1 metro? No, si No, es para lo una columna del Es ejercicio imposible. pasado 5 centímetros era demasiado. No, pero, o sea, aquí estamos diciendo que son desplazamientos arbitrarios. Y pues arbitrariamente cualquiera de ellos me sirve. Alguien me dijo cualquiera, sí, cualquiera de ellos me sirve. Con cualquiera de ellos voy a obtener una fuerza. Es lo que me importa, ¿sí? Con cualquiera de ellos obtengo una fuerza. Y yo esa fuerza la comparo con esos 33 que obtuve hace un momento. Entonces ya pues empezamos nosotros a mirar, bueno, si supongo con 1 metro, seguro el programa no me va a preguntar, oiga, 1 metro realmente me parece muy alto. No, el programa lo soluciona y me da una fuerza. Como número así adimensional, el programa lo soluciona. Ya es que nosotros empezamos a mirar si realmente puede o no puede funcionar. Claro que puede funcionar, ¿sí? Si yo lo hiciera manualmente, yo les diría, oiga, ¿y si el delta que vamos a utilizar es igual a 1/L, perdón, a 1/EI, ¿qué pasaría? Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿a cuál EI? Yo voy a decir EI del elemento 1, que es diferente al EI del elemento 3, 1/EI del elemento 3, ¿cierto? Entonces, si yo digo que el delta es igual a 1/I y reemplazo acá, me queda 6, esto se va se va I, me queda 6/L cuadrado. ¿Sí? Aquí es L cuadrado, L cuadrado, L cuadrado. Y pues si es 6/L cuadrado, pues yo ni siquiera, o sea, yo ni siquiera he calculado el desplazamiento, ¿sí? Yo lo puedo calcular como 6/L cuadrado. Y en ese orden de ideas, pues yo hago una relación de inercias, que es lo que estoy haciendo acá, donde digo que la inercia del elemento 1, esto es I, ¿cierto? Y la inercia del elemento 3, yo aquí hago el cociente de cuánto es esto con respecto a esto, ¿cierto? Vean, 8.29 veces. Allá lo hice a mano, con calculadora, tomando tinta, entonces pues es diferente, ¿no? 8.29, es este mismo 8.31 que tengo acá, ¿sí? Entonces, que la inercia del elemento 3, pues el material es el mismo, ¿cierto? El I del elemento 3 va a ser 8.31 veces I, L, para este caso, pues L cuadrado, ¿no? Va a ser el elemento 3. Lo multiplico por delta, que yo dije que era 1/EI, siendo 1/EI nuevamente lo del elemento 1. Entonces, pues aquí me da 6 veces por 8.31, el E, el I se cancelan con este, 6 por 8.31/L cuadrado, y ahí tengo un valor, ¿sí? ¿Cuánto es 1/I? Yo no supe. Venga, hagámoslo, o sea, como por molestar. ¿Cuánto es 1 dividido entre el producto? Faltó el 1, ¿no?
1 dividido entre el producto de E por I. 7.7 por 10 a la menos 5 metros. 7.7 por 10 a la menos 2 milímetros. O sea, nada, ¿cierto? Bueno, no es que sea nada. Va a ser una fuerza para eso. Digamos que Se está cortando, Inge. milímetros muy pero pues, aquí está un dolor todavía más pequeño. Eso es cierto y facilitarnos los cálculos. Ingeniero, qué pena, se cortó terrible y no te entendimos nada. Todavía no se le entiende nada. No, nada, ¿hasta dónde llegamos? ¿No se entiende nada del método o de la señal? La señal. La señal. La señal. Que el método de Cruz ya saben que esto es un repaso. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? Hasta acá cuando yo les dije, les propongo que el delta va a ser 1 sobre EI. ¿Eso ya? Sí, ingeniero, llegamos hasta el 7.7 por 10 a la menos 2 milímetros. Desde ahí se empezó a entrecortar. Ah, bueno, entonces el 1, 5 metros, 7.7 por 10 a la menos 2 milímetros. Que antes habíamos dicho que 2 milímetros, pero que nos parecía muy poquito, pero aquí estamos hablando de la centésima parte. Que sea mucho, que sea poco, ya saben. Que sea 1 metro también lo podemos utilizar. Pero pues lo que nos interesa es obtener una fuerza. O sea, aquí yo puedo proponer un delta. No sé, ¿cuánto les gusta? ¿Les parece bien este delta? Eso si lo hago analíticamente, seguro me ayuda a cambiar los resultados. Pero voy a poner mi delta. Voy a cogerme 0.05. Ingeniero, no sé si soy yo o se congeló la pantalla, pero no veo qué estás mostrando del delta. Veo la lámina del método de Cross. Igual, profe. ¿Para todos? Listo, ya entonces debe ser Sí, que señor. se nos cayó. Se nos cayó. Ya la recargo. No, yo se agradezco que en todo momento me estén diciendo se ve o no se ve porque es importante. Este delta, aquí yo puse un delta. 0.05, pues. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Aquí lo voy a poner en rojo, lo voy a resaltar porque es que ese es el que nos va a dar la respuesta. ¿Sí? Delta, entonces, para mis columnas 1, de acuerdo con lo que vimos y lo que ya sabemos, el momento va a ser 6E por I por delta sobre L1 cuadrado. Entonces, para mis columnas 1, el momento va a ser 6. Bajemos esto para que nos quede más bien como alineado a la topología. ¿Sí? Entonces, mi momento va a ser 6 por E, que es este, por I, que es este, por el delta, que es este, ¿cierto? Señora, dime. No, ya era, profe, Dividido es que se estaba congelando otra vez. Qué pena. entre L cuadrado. Me dio ese valor de momento. Si me van siguiendo y me van desarrollando, pues me dio ese valor, ¿sí? 6E por I por L sobre, por delta sobre L cuadrado. Sí, señor. 434. Ok. Y la otra sería mi elemento 3, ¿cierto? 3600. 6E por I por delta sobre L cuadrado.
Sí, señor. Sí, señor. Ok. Listo, perfecto. Importante. Importante acá. Ah, acá. Yo estoy suponiendo un delta positivo, o sea, un desplazamiento a la derecha. Si el delta es positivo, mis momentos van a estar en ese sentido como están dibujados, ¿cierto que sí? Aquí me están produciendo tensión en la cara izquierda del elemento y arriba me están produciendo tensión en la cara derecha del elemento. ¿Sí? O sea, este de abajo va a ser positivo, este de arriba va a ser positivo. Y lo mismo en el elemento 3. Si yo supusiera mis momentos, perdón, mi desplazamiento en sentido contrario, pues los momentos cambiarían de sentido. ¿Sí es claro? Entonces, por esa razón, mis columnas para el sistema de desplazamiento son las que van a recibir los momentos. Entonces va a ser mi columna 1, que tenga ese momento, y mi columna, bueno, de 1 hacia 2 y de 2 hacia 1 en el extremo superior. No tengo nada en la viga, en el volado tampoco, pero de 3 a 4 y 4 a 3, sí, voy a tener mi momento de 3600. De 4 a 3 voy a tener un momento de 3600. Creo que aquí el cross ya me quedó con los suficientes ciclos. Entonces ya vean que me hace equilibrio. En la parte inferior tengo un momento de 358. En el nudo 2, un momento equilibrado 282. En el nudo 3, momento equilibrado 379. Y en el nudo 4, un momento de empotamiento de 1989. ¿Sí? Aprovecho aquí lo que programé. Estoy diciendo que este momento es positivo, este momento es positivo, entonces aquí las flechas me cambian de sentido. ¿Cierto? Que voy a tener un momento, un constante, perdón, para allá y el otro constante para allá. ¿De qué magnitud? Pues seguramente aquí yo ya le estoy poniendo positivos. En el nudo 4 de 1800, esto me gira para acá, los cortantes me están haciendo girar para acá. Listo. Si hago equilibrio, o sea, todavía no tengo esta fuerza roja acá, si hago equilibrio, veo que tengo en el nudo 1 un cortante de 213 y en el nudo 4 un cortante de 789, 790, ¿cierto? Si hago equilibrio, pues obviamente no están en equilibrio, entonces lo que digo es que voy a tener una fuerza en sentido contrario, ¿cierto? ¿De qué magnitud? Muy seguramente va a ser estos 200 más estos 700. Va a ser una fuerza de 1003,74. En otras palabras, si yo aplico en este pórtico con esa geometría una fuerza de 1003 kilonewtons, ¿cierto? Yo voy a poder desplazarlo 5 centímetros. Eso fue lo que obtuve. ¿Estamos bien en el concepto? Sí, señor. ¿Se entiende? Entonces, por eso, si yo aquí le pongo 0.01, un centímetro, pues tengo que aplicarle otra fuerza. Miren que es la quinta parte, ¿sí? Porque estamos hablando del rango elástico. Puse 0.05 porque me dijeron, si pongo 0.10, pues va a ser el doble, ¿no? 2000, claro. Si pongo 1 metro, pues el programa me lo desarrolla, va a ser 20 veces eso. ¿Sí? Entonces, pero pues ya decimos, ese metro pues ya es desproporcionado. Entonces, yo les dije, me dijeron 5 centímetros y yo me acojo a sus peticiones. ¿Sí? Cualquiera que sea, pues aquí voy a tener una fuerza. Entonces, si le pongo más fuerza, pues me desplaza más. Si le pongo menos fuerzas, pues se desplaza menos. Incluso, si le pongo este valor,
queda para allá muy pequeñito, pues tengo una fuerza muy pequeñita. ¿Sí? Entonces, cualquier valor, digamos, es bienvenido. Por eso dijimos que era un valor arbitrario. Y ahora, pues lo que voy a hacer es sencillamente, bueno, no sé si se diga sencillamente. En otra, ¿será que lo hago en otra? Voy a hacerlo aquí en otra. Quiero ponerle como superposición. Podría haber dejado todo en una sola, pero no me quería preocupar por la programación. Entonces, la superposición que tengo. Voy a correr todo esto. Voy a decir que no necesito nada de esto. Mejor así. Voy a eliminar esto. Y aquí voy a decir cross cargas. Uy, qué horrible forma de escribir cross. Cross cargas. Entonces con cross cargas aquí obtuve unos momentos, ¿no? Momento 1, 2, que fue este. Y acá todo. Menos el último, que era el de los ciclos. Ouch. Y acá tengo un cross desplazamientos. Donde voy a tener mis momentos de desplazamiento. Ah, bueno, pues que antes de eso me tocaba hacer otra cosa. Antes de eso yo tengo que decir que plantear mi sistema. Fuerza, arrastramiento o de cross arrastrado. Y acá fuerza desplazado. ¿Cuánto fue mi fuerza del cross arrastrado? Entonces, acá tengo que es una fuerza a la izquierda, voy a ponerle menos este valor, ¿cierto? Porque es a la izquierda. Y acá para el cross desplazado, pues va a la derecha, entonces le pongo este valor. Y de mi sistema que estamos planteando acá, dijimos que tengo que cumplir con esta ecuación. Ouch. ¿Cierto? Voy a ponerla por acá. Ecuación. Voy a cumplir con esta ecuación, con esta expresión de cálculo, donde digo que la sumatoria de fuerzas externas. Profe, se volvió a congelar. Ah, no, ya. ¿Ya? Sí, Me da ingeniero, rato sí. se Donde digo que mi congela, sumatoria sí. de fuerzas externas se congela, recargo. Ya vamos a acabar. Ya les recargo entonces. ¿Ya? ¿Qué hice? Traje esta expresión. Traje las fuerzas del sistema arrastrado, traje las fuerzas del sistema desplazado, que son estas, que ya conocemos. Entonces, pues, ahora, si las fuerzas horizontales, que no tengo fuerzas horizontales en mi sistema, van a ser igual a esta reacción más x1 veces esta fuerza que tengo acá, ¿cierto? Puedo conocer mi valor de x1.
tuviera una fuerza, pues también lo podía conocer, ¿no? Aquí hago la diferencia y después divido entre mi valor de la fuerza del sistema desplazado. Mi x1 va a ser entonces igual a ¿qué? Paso de este lado, esta reacción al otro igual, o sea que me queda positiva, menos R sobre F, para este caso, menos R dividido y obtengo mi factor. Este factor sí es clave. ¿Por qué es clave este factor? Pues porque aquí yo dije que esta expresión se me cumplía para fuerzas, pero también se me cumplía para desplazamientos y para momentos. De hecho, también para axiales, cortantes, momentos y todo. ¿Sí? Pero me interesa el de momentos. ¿Por qué el de momentos? Porque yo puedo coger, decir acá, dígame cuánto es el valor de mi sistema riostrado, que es mi sistema cero, ¿cierto? Que es este de cargas, y le sumo x1 veces mi sistema desplazado. Le sumo x1 veces por mi sistema, mi cross por sistema desplazado. Y aquí tengo ya unos momentos. Aquí los copié todos. Copié todos. ¿Sí? Y entonces me dice, güey, listo, ya usted tiene sus momentos, de acuerdo con esa fuerza. El momento en el nudo inferior, aquí en la columna 1 va a ser de 39,58, en la parte superior 39,47, que vuelve a estar en equilibrio con el que tiene aquí a la derecha, ¿cierto? El que va de 2 hacia 3, y en el nudo 3 veamos que tengo los 150 del volado, y aparte tengo un momento de 3 a 2 y de 3 a 4, ¿cierto? Con esos valores respectivos. Y en el nudo 4 tengo 89,9. Acá como ya estaba todo programado, pues vean que tengo unos momentos, unos cortantes, bueno, unos momentos que tengo acá que implican, para este caso, que venga hacia un sentido, bueno, dejarlos hacia el mismo lado, porque ahí está el signo. Para no quitar un cortante que es de menos 30, menos 44, su de fuerzas horizontales me da 44,35, entonces ya está en equilibrio y por esa razón aquí la fuerza ya sería de 0. Entonces, ¿qué es? Nuevamente es cross. ¿Qué pasa? Que para pórticos con desplazamiento debo tener algunas condiciones particulares de su análisis. El desplazamiento implica que yo tenga que generar un sistema adicional con desplazamiento, entonces vamos a echar mano de el método de compatibilidad de deformaciones, ¿sí? Entonces, el compatibilidad de deformaciones, el método, pues me induce a que yo plantee unos sistemas de ecuaciones. Para este caso tengo un grado de libertad, tengo una posibilidad de desplazamiento aquí arriba, entonces pues yo digo que mi fuerza horizontal, que para este caso no tengo, a propósito, ¿cierto? Si la tuviera pues sería más evidente. Mi fuerza horizontal es lo que pasa en mi sistema riostrado con mi sistema con desplazamiento. Obtengo este x1 en función de esa fuerza y acá pues ya aplico esta última expresión de que los momentos reales de mi sistema inicial van a ser los del sistema riostrado más x1 veces los del sistema desplazado. Yo supuse por allá ese desplazamiento de 5, ¿no? Si supongo 0,01 metros, 1 centímetro, voy a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Lo que pasa es que aquí este x1 me cambió, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fuerza por desplazamiento también aquí me cambió. Pero llego a la misma respuesta. ¿Qué me queda hacer? Ya ustedes me dirán, yo sé que ustedes van a llegar esta noche, no sé, como fascinados por el método y van a terminar de revisar el equilibrio, hacer diagramas, axiales, cortantes, momentos y demás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende algo? Es una pregunta, ¿se entiende algo? Porque
Quedo yo ahí también con inquietud. Casi que el método de Cross como tal es lo operativo, lo otro es analizar cómo es que yo obtengo las respuestas de ese método y cómo los aplico para dar solución a una estructura con posibilidad de desplazamiento lateral. Comentarios, chicos. Me asustan con tanto silencio que he conectado yo solo, no puede ser. No, ahí están. Ya están en clase de 4. Bueno, si no hay inquietud, pregunta ni nada, entonces nos vemos el próximo viernes. Bueno, chicos. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, Bueno, buena ingeniero, tarde. muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, ingeniero.